Continuamos con estas cuartas jornadas de teoría del derecho, organizadas por el Programa de Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agradecemos a todos los presentes, expositores y público en general. A continuación tenemos el tercer panel, que se titula Doctrina y aplicación de las fuentes del derecho. En este caso los expositores son Valentina Silva Berrio, Jasmina Jersic Barrientos, Jaime Alcalde Silva y David Antonio Quintero Fuentes. Muy bien, la primera expositora, bueno, en este caso hicimos un cambio, así que el primer expositor va a ser el señor Jaime Alcalde. Ponemos con... Jaime Alcalde es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor de esta casa de estudios y su ponencia se titula La doctrina civil como fuente del derecho en Chile. Bien, bueno, en primer lugar agradecer al profesor Alejandro Vergara por convocarnos aquí el día de hoy a discutir sobre teoría del derecho en estas cuartas jornadas, por impulsar la iniciativa y por cierto también por impulsar, como lo he dicho él, la existencia del curso que se da en la facultad y que doy hace también bastante tiempo. Así que Alejandro, muchas gracias por todo esto, por tenernos aquí hoy día conversando estos temas. Mi ponencia se refiere a la doctrina civil como fuente del derecho en Chile, que es un poco una reflexión en torno a la función que tiene y cómo se va configurando. Y el punto de partida es una recensión que surgió en un curso precisamente de Alejandro Vergara en el doctorado del programa de doctorado en Derecho de la facultad, donde se reseñaba el libro que además cumple 20 años en 2023, el libro que luego fue incluso traducido al castellano en Chile, que se llama La doctrina, de dos destacados profesores de civil, franceses. Y a propósito de ese libro, y sobre todo de la metodología de trabajo francesa, el método Duplan, la autora se preguntaba si era posible tener una reflexión sobre la metodología del derecho en Chile y si podíamos hablar de propiamente una metodología local, más allá de que cada uno de los autores abordara la materia desde la metodología, el esquema que había recibido. Así que creo que esto nos puede servir de punto de partida precisamente para indagar si tenemos una metodología del derecho civil y cómo ha evolucionado el derecho civil desde la perspectiva epistemológica y, por cierto, también en su influencia jurisprudencial. Insumos, ciertamente hay, además del citado libro ya de Yestasi Yaman, tenemos el de James Gorley sobre los juristas, lo que fueron unas clases de Juan Cunningham, jueces, legisladores y profesores. Una misma relectura de Philippe Remy sobre la escuela de la exégesis, donde se plantea que la escuela de la exégesis va mucho más allá en su profundidad dogmática de lo que la caricatura la quiere presentar. Y por cierto, trabajos de Carlos Petit, un historiador del derecho español, que ha abordado no solamente diversos aspectos sobre el jurista, desde las pasiones del jurista, la influencia del discurso del jurista y otras cosas. Todos estos insumos creo que nos pueden servir para abordar la tarea que tenemos por delante. Ciertamente la materia tampoco ha sido desconocida en el derecho chileno y ha habido una reflexión sobre la cultura jurídica chilena en general y sobre el derecho civil en particular. Hay destacados trabajos de Agustín Esquella, Carlos Amonati, Jorge Barahona, Alejandro Guzmán, Bernardino Bravo, Fernando Muñoz, Ramón Domínguez, etcétera, que de alguna u otra forma van abordando ya sea la manera en que se comienza a trabajar, ya sea las influencias que se reciben, que son muy variadas, tanto externas como internas. Quizá el trabajo más significativo en la materia sea el de Alejandro Guzmán, un pequeño trabajo que surge de una conferencia dada respecto del Código Civil y sus primeros intérpretes, y que publica la Revista Chilena de Derecho hacia finales de la última década del siglo XX. Lamentablemente, Alejandro Guzmán inicia una línea de investigación sobre la doctrina o sobre las figuras de la doctrina que quedó inconclusa.
trabaja sobre Lastarria y Clemente Fabres, trabaja sobre Jacinto Chacón, etc., pero no continúa adelante con los distintos autores que de alguna u otra manera han ido influyendo en la forma en que concebimos el derecho civil en Chile. Guzmán distingue en ese trabajo tres etapas. La primera es la reexposición literal, que es cómo se aborda el derecho antiguo, es decir, el derecho común recogido en el derecho castellano y el derecho indiano, a partir de lo que significa el nuevo texto, el Código Civil, en vigencia a partir del 1 de enero de 1857, donde los primeros textos son el de Lastarrias y el de Fabres, aparecidos en 1863 y que tienen una función didáctica, es decir, servir de material de estudio a la cátedra de Código Civil en la Universidad de Chile. Los dos trabajos son, si bien breves y formalmente similares, presentan una diferencia. El de Fabres es mucho más profundo en cuanto a los comentarios y ya anuncia una cierta independencia constructiva respecto al texto. Una segunda etapa está representada por el comentario, donde ya el Código Civil se analiza, pero se analiza con mayor profundidad, incluso recurriendo a fuentes o históricas, el derecho castellano, el derecho romano, o fuentes de derecho comparado. Y ahí comparecen los trabajos de Jacinto Chacón, Paulino Alfonso y Robustiano Vera, por ejemplo. Son además obras más extensas, no están pensadas con una finalidad didáctica. Despuntando el siglo XX, dos figuras que pasan a ser epigonales dentro de la disciplina, que son Luis Claró Solar y Arturo Alessandri, abren una nueva etapa, la que llama Guzmán de los tratados, donde hay un tratamiento científico de la materia. Ambos, sin embargo, con un esquema muy distinto. El de Alessandri es fuertemente influido por los franceses, mientras que el de Claró Solar, quizás porque es una obra jubilar, Claró Solar escribe las explicaciones de derecho civil chileno comparado ya jubilado, tiene una densidad distinta, también una extensión distinta y un objetivo distinto. Ahora bien, ¿podemos agregar algo? Sí, creo que a partir del siglo XX hay varios elementos que podemos ir considerando. En primer lugar, aparece el manual como obra de autor que está destinado a cumplir una función didáctica, pero ya no se trata de esas instituciones de la segunda mitad del 20, sino de una obra nueva, una obra que tiene una función pedagógica y un esquema que facilita el aprendizaje. Sin embargo, los manuales son más bien una obra extraña dentro de la primera parte del siglo XX y esa función la cumplen los apuntes de clase, apuntes tomados por alumnos que, con reformulados ciertamente, se imprimen y se venden. Hay apuntes célebres, quizás el más famoso son las explicaciones de clase de Arturo Alessandri y de Manuel Somarriba, hechas por Antonio Bodanovich. El primer manual completo surge en la Universidad Católica de manos de Alfredo Barros Errázuriz, que compagina su labor parlamentaria con la docencia y elabora este manual, que es el único completo por muchas décadas. El manual, como elemento de influencia, se consolida a partir de la creación de la Editorial Jurídica de Chile en 1948. De hecho, la Editorial Jurídica de Chile, en su plan de trabajo, propone 4 tipos de colecciones. Una de ellas son los manuales. Primero con un determinado formato, y luego por el formato que los hizo célebres, ese azul, blanco, celeste, y donde pasó a ser casi la obra de referencia. Son famosos los manuales del mismo Somarriba en Derecho de Familia, de Manuel Mesa Barros en Derecho de Obligaciones, Fuentes de las Obligaciones, Familia y Sucesorio. Y que vinieron a marcar, por lo tanto, lo que fue la didáctica de la disciplina. De ahí que podríamos decir incluso pasa a uniformar la manera en que se enseña el derecho civil durante la segunda parte del siglo XX. Ciertamente en esta época hay una preponderancia francesa, una ausencia de consideración a las fuentes históricas. Muchas veces las normas se estudian sin su necesario contexto de vinculación histórica, un positivismo legalista, y la ausencia de un esquema expositivo propio que nos conecta con aquello que decíamos al principio a propósito de la reseña. Sin embargo, a las 3 etapas marcadas por Guzmán, cabría agregar una cuarta,
que podríamos llamar escuela moderna, siguiendo un término que para el derecho mercantil español acuñó Aurelio Meléndez. Esta escuela moderna tiene varias características. La primera es que comienzan a surgir doctores que tienen una dedicación total o parcial a la disciplina. Y los primeros son Ramón Domínguez y Jorge López, ambos doctorados en Francia, y Daniel Peñailillo en España. No es que antes no haya doctores, sino que esos doctores no habían tenido una importancia considerable. Por ejemplo, un internacionalista como Alejandro Álvarez hace su tesis en Derecho Civil, pero se dedica más bien al derecho internacional, a las relaciones internacionales. O Luis Barriga también se había doctorado en la década del 20 en Francia, pero más bien se dedica a labores de gestión universitaria. En cambio, los autores ahí mencionados, uno de los cuales falleció a comienzos de este año, son los primeros en ir abriendo la disciplina. También aparece un nuevo esquema constructivo de las obligaciones, donde las obras quizás más disruptivas sean las obligaciones de René Abeliou, que es bastante innovador para la época en que surge, 1970, su primera edición, y los contratos de Jorge López a principios de los 80, cuando la obra de referencia todavía seguía siendo Arturo Alessandri. 1981, o sea, 40 años atrás, marca el inicio de una fuerte influencia de la profesionalización del mundo universitario, con la creación de nuevas universidades y también con la creación de la beca Presidente de la República, que luego se transforma en Becas Chile. A finales del siglo aparece la Comisión Nacional de Acreditación, donde se comienzan a establecer determinadas métricas para medir la productividad de quienes trabajan o tienen como oficio la universidad. Aparecen las jornadas de la disciplina, comienzan en el año 1989, se retoman en 1996 y ya de manera ininterrumpida desde el año 2005. Y también se desgajan determinadas subdisciplinas con jornadas propias, familia, consumo, etc. El libro es desplazado como el producto preponderante por el paper, ¿no? Y tomo el término paper por la referencia a aquel libro, La tiranía del paper, que muestra cómo la forma de transmisión del conocimiento pasa a influir en lo que también se dice. Y queda la pregunta por el método. ¿Y tenemos un método propio o hemos ido teniendo un método propio a pesar de toda esta profesionalización? Creo que no. Y creo que precisamente ahí está el debe, ¿no? Ciertamente hay influencias de otras disciplinas, que la sociología, la economía, etcétera, que van influyendo en la manera en que se afrontan los problemas, pero carecemos, creo, de un método jurídico propio. Hablo desde el derecho civil, probablemente en otra disciplina a lo mejor la respuesta pueda ser distinta. Y queda la última pregunta. ¿Cómo influye la doctrina civil en cuanto a fuente de derecho? Siempre era clásico sostener la típica postura que la jurisprudencia cumplía una función bastante auxiliar y casi repetir aquel frase de Montesquieu, que el juez era la boca del derecho y por lo tanto con una labor simplemente subordinada. Pero comienza a tener una labor de creación más activa la jurisprudencia, sobre todo desde finales del siglo XX y ciertamente durante este siglo. Pero no se ve una penetración de la labor de la doctrina. Thomson Reuters realiza desde hace varios años un ejercicio semanal que se llama ¿Qué citan los jueces?, ¿no? Y ahí podemos ver que las obras que están citadas por los jueces siguen siendo los mismos manuales tradicionales, Abeliou, López Santamaría, el mismo Alessandri, Claro Solar, etc. Sin embargo, las nuevas ideas han influido de alguna manera, y pongo ahí algunos ejemplos: el reconocimiento de la autonomía de la acción indemnizatoria, un cambio en el criterio del momento en que se interrumpe la prescripción, una cierta consolidación de la forma en que opera la aceleración de la deuda, las cláusulas de aceleración, y otros casos donde, como respuestas de justicia material, parece ser soluciones a problemas concretos, pero sin la idea de mantener una línea jurisprudencial. Y cito dos casos, uno reciente del 30 de junio de este año, que es la sentencia donde la Corte Suprema invalida de oficio una sentencia arbitral de segunda instancia, diciendo que los jueces han vulnerado la interpretación, la aplicación de la buena fe en el contrato y por lo tanto, aun cuando no existe falta y abuso que amerite acoger el recurso de queja,
sí procede de todas maneras invalidar la sentencia y volver a la sentencia también arbitral de primer grado. Otra sentencia que también parece ir en la misma línea es una sentencia del año 2020, donde la Corte Suprema declara la terminación de un contrato de arrendamiento de inmueble por fraude de ley respecto a una tierra indígena. Y por lo tanto parece que la cuestión más bien es solucionar el problema que plantearía los plazos de prescripción de otra acción y recurrir a este expediente sin la idea de perpetuar esa línea ni para la misma materia, ni para una materia distinta. Y lo digo porque el 2021 salió una sentencia también de la Corte Suprema donde el problema es el mismo y ahí, en vez de recurrir a la terminación del contrato por fraude de ley, acude en cambio a la inexistencia. Creo entonces que como conclusiones, la doctrina civil todavía carece de un método propio, o todavía, pese al avance y la mayor densidad que tiene, no ha alcanzado un método propio que la caracterice o la distinga de las influencias de estudio de sus cultores. Y en segundo lugar, todavía no logra una mayor penetración de las ideas, que ciertamente se están produciendo y en mayor cantidad que antes, respecto a la jurisprudencia, que sigue más bien anclada, no obstante ciertas decisiones que son novedosas en la literatura clásica de la materia. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional, máster oficial en Derecho del Año por la Universidad de España, cambiada a magíster en máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de España, académica en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional, y su ponencia se titula Post-positivismo, la una de aplicación casos del derecho chileno. ¿Se escucha bien ahí? ¿Está bien así? Bueno. Bueno, en primer lugar, un cordial saludo, ¿cierto?, a todos los presentes, a todo el auditorio, y obviamente agradecemos a quienes hacen posible, ¿cierto?, esta organización, este evento académico. Bueno, hubo ahí se traspapeló el nombre, pero no importa. No, el nombre de la ponencia, pero lo vamos a dejar, ¿cierto?, como se ha indicado, pospositivismo, lagunas y argumentación. En primer lugar, entonces, vamos a referirnos brevemente a qué entendemos por pospositivismo, ¿cierto?, y por qué hemos decidido presentar nuestras reflexiones a la luz de sus planteamientos. Respecto al paradigma pospositivista en esta exposición, vamos a seguir al autor que se llama Josep Aguiló, que lo sitúa como una expresión del fenómeno de la constitucionalización del orden jurídico, comparándolo, ¿cierto?, o afrontándolo en lo denominado como imperio de la ley. Aguiló, de manera muy sintética y esclarecedora, en uno de sus textos, realiza una comparación, ¿ya?, entre estos dos paradigmas, positivista y pospositivista, y pedagógicamente lo expresa en un decálogo, ¿ya? Elegimos algunos de los puntos de ese decálogo, lo hemos seleccionado, obviamente para no describir o mencionarlos todos, hemos seleccionado unos 4 a fin de contextualizar lo que iremos más adelante sobre las ponencias. El primer punto se refiere a lo que es el modelo de las reglas y al modelo de los principios y reglas. Se identifica un tránsito entre estos dos paradigmas desde normas generales y cerradas, cuya aplicación no exige una forma especial de deliberación práctica o valoración, hacia normas abiertas, las que sí exigen deliberación por parte de sus destinatarios u operadores jurídicos. Como bien sabemos, pero cabe señalarlo, las reglas lo que hacen es hacer la correlación, ¿cierto?, de la descripción cerrada de un caso con una solución normativa. Los principios, por su parte, lo que hacen es que establecen una solución normativa, pero a diferencia de las reglas, no definen el caso. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo es la conexión entre reglas y principios? Estos últimos, que son los principios, permiten ver a las reglas como instrumentos. Es decir, las reglas sirven para proteger y promover ciertos valores y también son el resultado de un balance entre principios realizados
en algún momento cuando ésta se origina. En algún momento se legisló, se hizo una ponderación o un balance y entonces surge la regla, la norma. Punto número 2. Bajo el paradigma positivista se da un especial realce a lo que es la relación lógica de deducibilidad entre las normas. Y por ende, ¿cierto? Cuando es posible el cumplimiento simultáneo de dos normas, podemos decir que estas son consistentes. Ahora bien, bajo el paradigma postpositivista no es que se deje de lado la consistencia, por supuesto que no, pero se realza la idea de la coherencia valorativa, la importancia de la coherencia valorativa, la cual, a diferencia de la consistencia que opera en una cuestión de todo o nada, la coherencia valorativa es una cuestión de grados. Como tercer punto, el arquetipo de razonamiento bajo la mirada positivista es de tipo subsuntivo, mientras que bajo el paradigma postpositivista se enfatiza también en la ponderación, que en la mañana nos habló un poco un colega por ahí, Rafael, ¿o no? Nos habló un poco de la ponderación, operación que señala, ahí la reconocemos inclusive más básica que la subsuntiva. A veces se piensa al contrario, que la ponderación es algo como rebuscado, ¿cierto? Pero ¿por qué la señala que es más básica? Por lo que les indiqué en el punto número 1, porque las reglas son el resultado de por sí del balance entre principios. Entonces, primero, esta distinción es importante, no solo para reflexionar cómo en los últimos tiempos ha existido en los sistemas un incremento cuantitativo de la ponderación, sino que además porque nos lleva a reflexionar que si bien debemos ser fieles a las reglas, no solamente somos fieles a las reglas en cuanto a su expresión, sino que también lo tenemos que hacer en cuanto a sus razones subyacentes. Por último, cuarto punto, transitamos o identificamos lo que es la distinción de casos regulados y no regulados bajo un paradigma positivista, a una distinción que también se nombró en la mañana, que los positivistas la hacen suya, postpositivistas, perdón, que es la distinción de casos fáciles y difíciles. Rápidamente, ¿qué es un caso que esté resuelto o no resuelto por el sistema de reglas? Yo creo que todos sabemos en qué consiste, ¿cierto? El caso, uno se pregunta, ¿es subsumible en el sistema de reglas? Entonces, si no lo es, estamos frente a una laguna que debe ser colmada, ¿cierto? Por el juez, principio de inexcusabilidad, y ahí entonces aparece lo que es la noción de discrecionalidad. A la luz del paradigma postpositivista no existen casos no regulados, puesto que, como dijimos, no solo se enfatiza en las reglas, sino que especialmente en los principios. Es así que un caso será fácil cuando la decisión sea producto de la aplicación de una regla del sistema. Por tanto, hay consistencia. No hay contradicción lógica con otra norma y además hay coherencia. Es decir, es valorativamente coherente con los principios del sistema, por lo tanto el caso es fácil. Cuando se estima que es un caso difícil, su solución no proviene directamente de la aplicación de una regla del sistema, el jugador debe desplegar una actividad especial, valorativa, justificativa, y aquí también se nos plantea la idea de discrecionalidad, solamente que quisiera enfatizar, como lo señala la profesora Isabel Lifante, que es responsabilidad no solo vinculado quizás con una idea de libertad, porque es una libertad de ciertos límites, sino que más bien enfatizar en la responsabilidad. Cuando hay discrecionalidad, hay responsabilidad por parte del jugador. Por último, cerramos este primer momento de la ponencia, citando al jurista y profesor Manuel Atienza, quien acerca de este paradigma postpositivista, para hacerse una idea más amplia, nos plantea que el derecho no puede verse exclusivamente como una realidad ya dada, como el producto de una autoridad, de una voluntad, sino que además, dice, y fundamentalmente como una práctica social, que incorpora una pretensión de corrección o de justificación. Vamos ahora entonces, ya que tenemos un breve lacónico, ¿cierto? Y bueno, es lo que nos permite el tiempo, a hablar un poco de las lagunas y luego hacer la conexión. Hay una clasificación, ¿cierto?, que yo creo que todos manejan de lagunas, que es las lagunas normativas, las axiológicas y también habla de las lagunas de reconocimiento. Esta clasificación la adquirí de Ruiz Manero, que sabemos que sigue a Bulligin y al Churrión. Las lagunas normativas, entonces, como habíamos mencionado, supuestos en que el sistema jurídico no tiene una regla que correlacione, ¿cierto?, el caso con una solución normativa. Y además, ojo, sabemos que no todo es una laguna normativa. Te tengo un ejemplo
el ejemplo no tiene pretensión de ser divertido, es algo que se me ocurrió en el momento, es laguna normativa cuando además, ¿cierto?, del balance de principios del sistema aparece la exigencia de que esa conducta sea prohibida u obligatoria, ¿cierto? Porque si yo digo, es una laguna normativa el hecho de que no exista una regla que obligue vestirse de morado para presenciar la cuarta jornada de teoría del derecho, no es una laguna. No es una laguna normativa porque no es una conducta que que se exija según el balance de ciertos principios en nuestro sistema que sea prohibida u obligatoria. Nos es, ¿cierto?, indiferente. Hablemos de las lagunas axiológicas. Las lagunas axiológicas se conocen como aquellas reglas del sistema jurídico que, se conocen como aquellas en donde las reglas del sistema jurídico solucionan el caso, pero ¿qué sucede? No se considera una propiedad relevante que se debió considerar, ¿ya? Según el balance de los principios del mismo sistema. Lo anterior, entonces, presupone, como lo hemos dicho, asumir lo que es una dimensión regulativa del derecho en dos niveles, ¿cierto? Al cual ya nos hemos referido. Ahora bien, lo que sucede con la identificación de lagunas puede dar pie a ciertos cuestionamientos en la práctica judicial, porque existen casos en donde se comienza a discutir, ¿cierto?, que estamos supuestamente frente a una laguna normativa que se decide resolver de la manera como la ley, como se permite, ¿cierto?, equidad, aplicación de principios, pero muchas veces donde, según el juzgador, hay una laguna normativa, en realidad no hay una laguna normativa, sino que hay una laguna axiológica, y es ahí la cuestión. En este orden de ideas, nosotros habíamos seleccionado dos casos que están vinculados al derecho de familia, que es la filiación de dos madres, y lo que es la rectificación del sexo registral. Aquí, dos prevenciones, ambos casos, estamos conscientes de que ya han sido, después de un desarrollo jurisprudencial, ambos casos, pero eso también le da también el matiz interesante, ambos casos ya están regulados por la legislación, pero previo a un desarrollo jurisprudencial. Y acá, para que no me acusen de publicidad engañosa, solo me voy a referir a uno de ellos, porque la ponencia dice casos, pero por el tiempo vamos a hablar de la filiación de dos madres. Brevemente, probablemente ya todos han escuchado hablar de este caso, de manera muy sintética, porque me quedan 5 minutos, de manera muy sintética, ante el juzgado de familia de Santiago, ¿cierto? Se presentó por parte de la madre de un niño una demanda de reclamación de filiación no matrimonial en contra de su conviviente civil, ¿ya? Esta era una unión civil de dos mujeres. La demandada se allana la presentación con el objeto de que quede determinada la comarentalidad. En este caso, una de las normas fundamentales que se aplicaban en prima facie, digamos, es el 182 del Código Civil. En su momento era la norma que hablaba de técnica de reproducción asistida, porque efectivamente el niño que había nacido había sido gestado, digamos, mediante estas técnicas. Ambas mujeres se habían sometido a un proceso como un proyecto filiativo común, es decir, una mujer a la que se somete el proceso, pero dentro de esta unión civil se habían acompañado en todo lo que era el peregrinaje de la aplicación de estas técnicas. 182, Código Civil, ¿qué dice? Habla de hombre y mujer, padre y madre, dice, o señalaba, perdón, porque fue modificada la regla. El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnica de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas, ¿cierto? Esa era la regla. ¿Y aquí qué teníamos? Dos mujeres. Entonces, aquí tenemos que la expresión utilizada por la norma, ¿cierto?, en un primer momento no tributa a una argumentación de la parte demandante que quiere que se declare la comarentalidad, ya que la norma en su expresión utiliza las denominaciones de hombre y mujer. Además, teníamos otra norma que señala que la maternidad, ¿cierto?, se determina por el parto, aunque también dice que por sentencia. Por ende, o sea, que el mismo cuerpo legislativo lo dice. Por ende, frente a este caso, que desde ya decimos previamente de todo lo que hemos hablado, para nosotros lo catalogamos como un caso difícil, ¿ya? Un caso difícil. En síntesis, podríamos indicar los siguientes puntos respecto a este caso. Primero, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la solución normativa? Eso queremos, ¿cierto? Sabemos que el derecho
el derecho se ve, ¿cierto?, en el caso. Primero, podríamos decir que, ¿sabe?, existe una solución normativa. ¿Por qué existe una solución normativa? ¿O cuál es? ¿Sabes qué? Uno puede decir, hay una solución normativa que niega la posibilidad de la afiliación de una segunda madre, ya que las normas citadas contienen la regla implícita de no otorgar ese derecho a otros supuestos distintos a lo que ya indica la norma. Es decir, oye, yo tengo una norma que habla de padre y madre, ¿cierto?, hombre y mujer, por ende, ahí el legislador de manera deliberada, es una opción, ¿cierto?, optó por dejar a un lado las parejas del mismo sexo. Y por entonces la solución es que no al lugar, ¿cierto?, porque es un caso regulado de la manera que lo estoy explicando. Otra opción es decir, no, acá hay una laguna normativa porque no hay ninguna norma que me hable de filiación de dos madres. Bueno, ahí algo que se puede preguntar el juez, ¿cierto? Y esta es una idea que fue desarrollada por un trabajo de conjunto de jueces en la Academia Judicial, decía, el juez tiene que entonces preguntarse si esa omisión es deliberada, ¿ya? O porque ahí se está manifestando una voluntad, o bien es simplemente un olvido del legislador. Veamos el prisma, el tiempo que me queda respecto a las lagunas axiológicas. Podría suceder, o podría determinarse lo siguiente. Las normas citadas del Código Civil, como dijimos, contienen una solución normativa que podría interpretarse en el sentido que les mencioné, pero lo que sucede es que no contemplan una propiedad que debe tomarse en cuenta según los principios que subyacen del mismo sistema. Es decir, la solución normativa es negar, de acuerdo a lo planteado, sin embargo, tenemos unos principios que me llevan a una solución distinta. ¿Por qué laguna axiológica? Porque uno puede decir, hay una solución dada por el legislador, pero la consideramos una mala solución, inadecuada o injusta. Aquí entonces este concepto cobra relevancia al de laguna axiológica en el sentido de no aplicar las reglas citadas por considerar que la solución que arroja su aplicación es indeseable. Lo conecto con algo, no sé si escucharon en la mañana, de la aplicación de una norma de la Ley de Protección del Derecho del Consumidor, donde la ponente decía, bueno, aquí esta norma, y de manera muy, muy tranquila decía, esto no es nada dramático, había una norma que se llama, que establecía el ámbito de aplicación de la norma en título jurídico oneroso, y decía, pero esto los tribunales ya lo han superado porque se dice que es una impropiedad. Vamos en el mismo camino. Bueno, para ir finalizando, ¿cómo estoy de tiempo? Un minuto. Ya. Bueno, va a quedar varias cosas pendientes, pero la médula está explicada. Finalmente, esta acción fue acogida, ¿ya? Esta acción fue acogida de reclamación de filiación, y el fallo principalmente, ustedes ya sospecharán en qué se basó. El fallo se basa en estándares jurídicos amplios, abiertos, en principios. Derecho a la identidad, derecho a la igualdad, al interés superior del niño, que nos van a hablar acá de manera más acotada. Independiente de la diferencia conceptual, que uno puede decir derechos fundamentales, principio de la verdad es que algo que en este caso cobra importancia son estas normas abiertas. Ahora, ¿qué tensión se produce acá? Yo sé que quizás en este momento muchos no me están queriendo, pero ¿por qué? Porque en este contexto descrito se produce una tensión, ya es normal. Bueno, no sé si lo normal. Una tensión en orden a cómo evitar lo que se podría denominar un decisionismo, ¿cierto? Que podría derivar en arbitrariedad, que podría derivar en, digamos, de alguna manera vulnerar esa garantía de que esperamos todo de la previsibilidad, en cierto sentido, ¿cierto? No absoluta, de las decisiones judiciales, y obviamente podría alterar la seguridad jurídica, etcétera. Inclusive algunos señalan que, de acuerdo a cómo la discrecionalidad se ejerce por el juez, inclusive podría llegar a un límite de reemplazar lo que es el debate democrático, porque las leyes son las que se originan en el poder legislativo. Para finalizar, solamente decir que cuando los juzgadores resuelven con los principios, como los que yo señalé a manera de ejemplo, se apoyan en otras normas, en leyes en general, para poder mostrar cómo esos principios trasuntan el ordenamiento jurídico, y en el fondo uno se da cuenta que lo que se hace es buscar un etos para justificar su decisión. Por último, acá para cerrar, solamente mencionar que en esto que estoy exponiendo, para que la sentencia sea plausible, razonable, la decisión cobra total importancia lo que es la argumentación, en el sentido de elegir, o argumentación en el sentido de una interpretación dianoética como una manera de
argumentar para atribuir un determinado sentido a la norma y resolver estos casos difíciles. Eso sería, muchas gracias. Ahora la siguiente expositora es Valentina Silva Berrios, Valentina Pavón de la Universidad de Valparaíso, y doctorando en Derecho por la Universidad de Alberto. Su ponencia se titula "7 problemas metodológicos al dar contenido a la clausura general de derecho". Muy bien. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Quisiera partir agradeciendo a la organización por esta enriquecedora actividad. Para mí es muy valioso ser parte de ella, especialmente a los profesores Sabrina Fejer y Alejandro Vergara. Bien, respecto a mi ponencia. Vamos a ver aquí. Ahí sí. Bien. Mi ponencia se va a organizar en 3 partes. En primer lugar, voy a plantear una breve reseña histórica, normativa y dogmática de los derechos de la infancia, especialmente enfocada en el interés superior del niño. Dicho análisis dará cuenta de una problemática a nivel conceptual, con consecuencias a nivel judicial. En segundo lugar, expondré un grupo de conceptos extraídos de la normativa relativa a infancia que tenemos vigente en nuestro país, a saber, la Ley 21.430 sobre garantías. Planteo que estos conceptos podrían ayudar a delimitar el alcance del interés superior del niño en su aplicación. En tercer lugar, expondré 2 sentencias posteriores a la entrada en vigencia de la mencionada ley, que presentan problemas de determinación en el contenido del interés superior del niño, a pesar de la existencia de una ley y criterios para su aplicación. Finalmente, plantearé 7 problemas metodológicos que se presentan en las sentencias expuestas y una propuesta para comenzar en vías de una solución. Bien, aquí tenemos una breve reseña, un esquema. En primer lugar, tenemos en 1912 la ley 2675 sobre la protección a la infancia desvalida. Esta ley, más que una ley sobre infancia, es una ley penal en algún sentido y se refiere principalmente a los niños que se encuentran en situación de vagancia o abandono y cómo el cuidado de estos niños se entrega a reformatorios. Aquí no encontramos un paradigma de derechos de la infancia todavía porque, como veremos más adelante, no existía una normativa vigente en el ámbito internacional. En un segundo momento viene determinado por la aprobación de la Declaración de Ginebra en 1924, que influye en la legislación nacional, teniendo como resultado que en 1928 se dicta la ley número 4447 sobre protección a menores, en que se ve claramente que se heredan en algún sentido los paradigmas de la Declaración de Ginebra. En el mismo sentido, podríamos decir, viene luego un segundo momento en 1959 con la Declaración de los Derechos del Niño, que tiene como consecuencia que en 1967 en Chile se dicta la ley número 16.618 sobre menores. Un cuarto y último momento lo identificamos en 1980, a partir de 1989 con la Convención de los Derechos del Niño, y aquí, si bien tenemos mucha normativa que recoge el interés superior del niño, lo cierto es que solamente la ley 19.968 sobre creación de tribunales de familia y la ley 21.430 son aquellas que permiten la aplicación directa del interés superior del niño en sede judicial. Bien. El interés superior del niño, entonces, como hemos visto, se ha incorporado en el ordenamiento chileno de manera progresiva en normas de rango legal que habilitan especialmente a los jueces de familia a su aplicación directa en aquellos asuntos en que se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no hay métodos ni procedimientos establecidos sobre cómo determinar el contenido de esta expresión, lo que abre un amplio espacio de discrecionalidad y disminuye la certeza jurídica. En este sentido, respecto a estos 2 problemas, quiero que tengan en mente el caso de la jueza Karen Atala, en que se dotó de contenido el interés superior del niño, integrando algunos conceptos que son más bien estándares morales y que no corresponden a criterios normativos.
Sin embargo, como no existen procedimientos establecidos, bueno, sí, hay un espacio amplio de discrecionalidad y disminuye la certeza jurídica. A la inversa, el interés superior del niño, como todo concepto jurídico indeterminado, permite al juez dar una solución flexible caso a caso. Entonces, en ese sentido hay que mantener algún equilibrio entre la flexibilidad y la rigidez que debe tener la norma. En cuanto al contenido del interés superior del niño, no hay acuerdo, siendo este catalogado por autores como Aguilar como un principio rector del derecho. Específicamente, Lepin plantea que es un principio del derecho de familia. Otros autores como Carreta, Rabetllat, Pinochet, Rodríguez o Fernández plantean que es un concepto jurídico indeterminado con una doble naturaleza, de principio y de criterio de resolución de conflictos, o como una cláusula abierta. Si bien comparto con la doctrina que se trata de un concepto jurídico indeterminado o cláusula general, también soy consciente de que es inherente a los conceptos indeterminados la evaluación y valoración del juez para su aplicación. En este sentido, me valgo de lo planteado por el profesor Chop respecto de la buena fe. Esto supone un amplio espacio de discrecionalidad, como lo hemos dicho, y en este orden de ideas planteo la necesidad de dos cosas. Por un lado, construir un concepto claro de lo que entendemos por interés superior del niño, y por otro, desarrollar un método de aplicación que nos permita controlar el cómo jueces y juezas están ocupando hoy día esta cláusula. Bien, pasando a la segunda parte de mi exposición, en cuanto a los conceptos que contribuyen a delimitar el interés superior del niño, planteo que se deben tener en consideración dos grandes cuestiones. En primer lugar, la triple dimensión del interés superior del niño, consagrada en la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño y recogida en la reciente Ley 21.430. Esto supone que el interés superior del niño tiene una triple dimensión. Por un lado, un derecho sustantivo, por otro lado, un principio interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. Propongo que estas dimensiones, al ser consagradas siempre en el mismo orden, también deben ser aplicadas así, es decir, la forma en que se han regulado no es un baladí, sino que nos habla de tres dimensiones que se deben aplicar sucesivamente. Por otro lado, y valiéndome de una interpretación sistemática, planteo que hay que tener en consideración las nociones de vulnerabilidad y bienestar vinculadas de una forma inversamente proporcional, es decir, a mayor vulnerabilidad, menor bienestar y viceversa. En conjunto con la igualdad, teniendo en consideración que la Ley 21.430, en su artículo 8, si mal no recuerdo, menciona una serie de categorías que podrían ser indicativas de vulnerabilidad en el niño, niña o adolescente involucrado. Y por otro lado, se deben considerar los conceptos de autonomía progresiva y derecho a ser oído, pero estos, en distinción a los anteriores, avanzan en conjunto. Es decir, a mayor autonomía progresiva, mayor debe ser la consideración de tener del oído respecto del niño. En definitiva, lo que planteo en este punto es que atendía las faltas de un concepto claro, al menos debemos establecer ciertas consideraciones mínimas en aquellas decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes. Así, mediante una interpretación sistemática de la Ley 21.430, se pueden establecer ciertos criterios a considerar en la toma de decisiones, los cuales se erigen como un mecanismo de control también a la labor judicial. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera parte, que tiene que ver con la revisión de dos sentencias posteriores. Ambas sentencias fueron dictadas por la Corte Suprema y fallan recursos de apelación respecto de recursos de protección deducidos en favor de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar tenemos la sentencia ROL 66.657 del 2022 de la Corte Suprema, relativa a un caso de distribución de medicamentos de alto costo. En esta sentencia se sostiene un criterio jurisprudencial que aplica el interés superior del niño sin mayor profundización. Esta sentencia supone una muestra de cómo, a pesar de que existe un cambio de normativa importante en materia de infancia, los jueces y juezas siguen aplicando el interés superior del niño desconociendo el marco normativo.
En este sentido, la sentencia no plantea un análisis pormenorizado de qué es lo que entiende el juez por interés superior del niño, ni tampoco cómo es que lo aplica en el caso en particular, sino que únicamente se refiere al interés superior del niño para establecer una comparación respecto a criterios de índole económico y declarar que siempre el interés superior del niño estará por sobre criterios de índole económico. El segundo caso es la sentencia, ROL 48.950 del 2022 de la Corte Suprema relativa a un caso de incumplimiento en el otorgamiento de alimentación a niños, niñas y adolescentes beneficiarios de JUNAEP. Esta sentencia supone un avance en el sentido que cita la ley 21.430, integrando las tres dimensiones que mencioné precedentemente del interés superior del niño e identifica al menos las nociones de vulnerabilidad e igualdad. Sin embargo, esta sentencia no explicita el razonamiento en la aplicación de dicha normativa, es decir, se limita a citar la ley. En este sentido, podemos encontrar considerandos prácticamente completos en que se reproduce literalmente la ley y no se hace una mayor reflexión en cuanto a su aplicación o configuración en el caso. Bien, pasemos ahora a la parte problemática. Hasta aquí he planteado que por regla general en materia de infancia la legislación chilena ha recogido lo planteado por instrumentos internacionales. En ese orden de ideas planteo que la ley 21.430 se corresponde con la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Luego, teniendo en consideración que el interés superior del niño ha sido considerado una cláusula general, su aplicación, a pesar de la existencia de la ley 21.430, es problemática. Ahora, producto del análisis de las sentencias, puedo identificar al menos 7 problemas en ellas. En primer lugar, encontramos una ausencia de vínculos explícitos entre los hechos y el derecho aplicado en el caso. En segundo lugar, existe una carencia de una pregunta a resolver que se encuentre bien estructurada por parte del juez. En tercer lugar, existe una ausencia de criterios para gestionar una secuencia en la toma de decisiones. En cuarto lugar, existe una invisibilización de la interpretación del derecho. En quinto lugar, falta también la explicitación de criterios sustantivos en la toma de decisiones. En sexto lugar, encontramos una falta de explicitación de criterios epistémicos en la toma de decisiones. Sobre este punto les invito a tenerlo en mente porque me voy a referir sobre las conclusiones. Y en séptimo lugar, existe una insuficiencia en la pauta para la escrituración de la decisión. Hago presente que el único objetivo de este trabajo es identificar cuáles son los problemas que supone la aplicación del interés superior del niño. Sin embargo, prima facie, me parece que se trata de un único problema de naturaleza metodológica. Con esto me refiero a que, mediante el empleo de un método de aplicación, este conjunto de problemas podría ser solucionados. Pasamos a las conclusiones entonces. Perfecto el timing. A modo de concluir, quisiera reforzar 5 ideas centrales. En primer lugar, la regulación en materia de infancia en nuestro país, por regla general, se condice con instrumentos internacionales en la materia. En segundo lugar, la ley 21.430 se corresponde con la Convención de los Derechos del Niño, por lo tanto, se debe tener en cuenta este sustrato a la hora de aplicar el interés superior del niño. En tercer lugar, conforme a una interpretación sistemática, hay 2 cuestiones a considerar en su aplicación. Por un lado, la triple dimensión, y por otro, los conceptos de vulnerabilidad, bienestar, igualdad, autonomía progresiva y derecho a ser oído en los términos que plantea. Cuarto lugar, a pesar de la existencia de la ley 21.430, la judicatura aplica el interés superior del niño justificándolo vagamente. Y por último, planteo que los problemas en la aplicación del interés superior del niño identificados en este trabajo prima facie podrían ser considerados problemas metodológicos y en tanto tales pueden ser solucionados mediante el empleo de un método de aplicación del interés superior del niño. Muchas gracias. Ahora, vamos a
David es doctor en Derecho por la Universidad de Valparaíso, máster en Procuración Jurídica por la Universidad de Valladolid, Italia, es máster en Administración por la Universidad de España, máster en Filosofía Moral por la Universidad de Constitución, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Constitución también. Actualmente cursa la etapa final del máster en Razonamiento Probatorio impartido por la Universidad de España y de la Universidad de España. Es profesor asociado de Teoría del Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, profesor en diversos cursos del programa de formación de la Academia Judicial de Derecho. Y su ponencia se titula Problemas de concurrencia de normas en la jurisprudencia chilena, una mirada desde la teoría del derecho. Primero, muy buenas tardes a los presentes y a quienes asisten telemáticamente. En segundo lugar, estoy muy contento de compartir esta mesa con la profesora Silva, con la profesora Jersic y con el profesor Alcalde. Y en tercer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador y muy especialmente al profesor Alejandro Vergara Blanco, por su persistente dedicación intelectual que tanto ha aportado en Chile para darle relevancia a la teoría del derecho y también para delimitar apropiadamente su objeto. Paso ahora a la ponencia. Voy a intentar seguir la recomendación del profesor Vergara de cultivar una versión minimalista de la teoría del derecho, entonces yo voy a intentar presentar una versión minimalista de mi ponencia. En primer lugar, en general voy a prescindir de los mapas conceptuales que tenía preparados y además, por otra parte, voy a intentar abreviarla. La estructuraré en tres partes. Primero, la presentación del problema. Segundo, los conceptos de antinomia puestos en línea como una mirada panorámica al tratamiento de las antinomias desde la teoría del derecho. Y en una última parte, presentar mis conclusiones a partir de el examen de prácticas argumentativas, tanto doctrinarias como jurisprudenciales, cuando se abordan problemas de concurrencia de normas. Entonces paso ahora a desarrollar propiamente esta ponencia, que, como ya he dicho, tiene por objeto aplicar los instrumentos proporcionados por la teoría del derecho para analizar problemas de concurrencia normativa. ¿Qué ocurre si, frente a un mismo caso, el derecho ofrece más de una respuesta? Esto es, dos o más normas jurídicas regulan un mismo supuesto de hecho, atribuyéndole consecuencias jurídicas idénticas, incompatibles o complementarias, dando así origen a algunos problemas lógicos de interpretación, inconsistencias o antinomias, redundancias, falsas o erróneas presuposiciones jurídicas y fácticas, y la aplicación total o parcial de más de un régimen jurídico a un mismo caso. La ponencia pretende abordar diversos criterios aplicados por la dogmática y la jurisprudencia para identificar y resolver concursos de normas, especialmente en el ámbito del derecho civil patrimonial, y formular algunas propuestas que puedan contribuir a mejorar las prácticas argumentativas empleadas para justificar la adopción de decisiones interpretativas en estos casos difíciles, recurriendo a los instrumentos que proporciona la teoría del derecho, especialmente Norberto Bobbio, Alf Ross y algunas propuestas de la Escuela de Alicante y de Génova. En el derecho positivo se suelen presentar con frecuencia estos problemas. Por ejemplo, el mal llamado cúmulo de responsabilidad. Sobre el punto, René Abeliuk señala, se trata de un falso problema, mal denominado por añadidura, porque no hay cúmulo, esto es acumulación de responsabilidades, sino que opción entre ellas, y más limitadamente aún, posibilidad de abandonar la responsabilidad contractual para asilarse en la delictual. El cúmulo se produce en el hecho mismo, que es considerado un tiempo como incumplimiento imputable y hecho ilícito. Enrique Barros aclara, por eso, para evitar equívocos acerca del significado de la pregunta, afirma él, es preferible hablar de concurso y no de cúmulo de responsabilidades como suele hacerlo la doctrina. Un segundo ejemplo, ¿quién soporta los riesgos por la información defectuosa en el contrato de compraventa?
Un mismo caso puede encontrar en el Código Civil más de una respuesta: nulidad por error, remedios generales por incumplimiento contractual, artículos 1489, 1826, remedios especiales como vicios redhibitorios. Este tema específico ha sido abordado en diversos trabajos, por ejemplo, por la profesora Prado, el profesor de la Maza, el profesor Vidal, entre otros autores. Como señala de la Maza, frente al problema de distribución del riesgo, la cuestión que presentan en abstracto, al menos casos como este, no es un déficit de respuesta, sino más bien un superávit. Aceptemos que se encuentran satisfechos los requisitos del error, pero ¿y los de los vicios redhibitorios y los del incumplimiento de la obligación de entregar? Esto, según añade, permite mostrar un ángulo de la dificultad de responder a la pregunta acerca del riesgo de la información defectuosa que suele pasar desapercibido, la abundancia de los dispositivos a través de los cuales se procura la respuesta. En casos como este, de una parte dispositivos propios de la validez del negocio, como nulidad por error, y de otro, dispositivos propios del incumplimiento contractual, tanto a nivel de remedios generales, artículo 1489, y su espejo el artículo 1826, como a nivel de remedios especiales, en este caso vicios redhibitorios. Y asumiendo que se satisfacen los requisitos de estas figuras, ¿cómo ha de administrarse su convivencia? La pregunta, desde luego, no es estrictamente académica, podría ser que se demandara por error y se fallara que correspondía solicitar la rescisión por vicios redhibitorios, o a la inversa, o que se demandara indemnización por incumplimiento y se respondiera que se trata de un caso de vicios redhibitorios o de error. Podría ser o no, dice de la Maza, pero el hecho de que la posibilidad esté abierta es un problema en sí mismo. Como tercer ejemplo, la cláusula de reserva de dominio en el vendedor hasta el pago del precio. Sobre esto no diré nada porque además el profesor Alcalde ha publicado trabajos sobre este problema y cómo se lo ha enfocado a propósito de una aparente antinomia y toda una revisión histórica. Paso ahora a la segunda parte de esta ponencia, que pretende efectuar una visión, si ustedes quieren, panorámica, para precisar terminológicamente qué entendemos por esta concurrencia de normas. Se procurará efectuar una revisión y exposición comparativa de las mejores propuestas conceptuales elaboradas por la teoría del derecho del último siglo, comparando y haciendo dialogar entre sí autores clásicos como Kelsen, Bobbio, Ross y Buligin, entre otros, con las ideas de autores contemporáneos como Riccardo Guastini, Pierluigi Chiassoni y Giovanni Battista Ratti, para así identificar influencias, coincidencias y discrepancias respecto a la manera de conceptualizar y clasificar los problemas de concurrencia de normas. No resulta fácil realizar esta tarea que en abstracto pudiese parecer sencilla, porque primero es necesario aplicar un rasero teórico y escoger las mejores propuestas, las con mayor poder explicativo y potencial influencia en las prácticas argumentativas de abogados, litigantes y jueces, teniendo que descartar a muchos otros autores de prestigio. La segunda dificultad radica en seleccionar la versión más madura y completa que cada autor formuló respecto a los problemas analizados, ya que muchos de ellos, en particular Kelsen, Bobbio, Guastini, escribieron muchísimo al respecto, con importantes cambios de posiciones, no siempre explícitos. A ello se suma el hecho de que la versión teórica más madura y elaborada de sus planteamientos no siempre fue la última. Comienzo con las antinomias. Las antinomias han sido y continuarán siendo un tema recurrente de estudio tanto para la teoría del derecho como para la dogmática jurídica, en cuanto se relacionan con la idea de consistencia de los sistemas jurídicos y con los problemas lógicos a los que se enfrenta la interpretación. Es por esta razón que la noción de antinomia ha sido objeto de distintas conceptualizaciones por parte de los grandes teóricos del derecho, las cuales permiten la identificación y comprensión de sus principales elementos y a su vez el análisis de aquellas cuestiones en las que se discrepa. Pongamos en línea los conceptos dados por algunos de estos destacados autores. En primer lugar, Kelsen entiende que existe una antinomia, o también denominada conflicto normativo, cuando una norma determina una conducta como debida y otra norma obliga a una conducta incompatible con la primera. No obstante ello, es necesario tener en consideración que para Kelsen el sentido de la palabra contradicción merece ciertos reparos. En particular se refiere a que si bien dos normas pueden contradecirse, en realidad se trata de una expresión usual para referirse al conflicto normativo.
pero no implica que efectivamente exista una contradicción lógica. Kelsen fundamenta este reparo en la existencia de ciertos principios lógicos, entre los cuales se encuentra el principio de no contradicción, que solo pueden ser aplicados a enunciados descriptivos. Por tanto, de ello se sigue que no pueden ser aplicados a una norma jurídica porque respecto de ella solo se puede predicar su validez o invalidez, mas no su veracidad o falsedad. Sin embargo, precisa que estos principios podrían ser aplicados respecto de los enunciados jurídicos que describen normas jurídicas e indirectamente a normas jurídicas siempre que describan un orden normativo, afirmando que conforme ese orden son consideradas objetivamente válidas. En segundo lugar, Bobbio señala que es aquella situación en que se encuentran dos normas cuando una de ellas obliga y la otra prohíbe, o cuando una obliga y la otra permite, o cuando una prohíbe y la otra permite un mismo comportamiento. Agrega que la antinomia jurídica se define como la situación en que dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen a un mismo ordenamiento, tienen un mismo ámbito de validez. A su vez, Ross reconoce que a las antinomias o inconsistencias se dan entre dos normas cuando se imputan efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas. Alchurrón y Buligin han tratado el problema de las antinomias desde la noción de sistema normativo, entendiendo que éstas interfieren en una de las propiedades formales de este tipo de sistema, la coherencia. En este sentido, entienden que un sistema normativo es inconsistente o incoherente cuando correlaciona un caso con dos o más soluciones y lo hace de tal modo que la conjunción de esas soluciones constituye una contracción normativa. De manera semejante, Guastini explica que se estará en presencia de una antinomia cuando ocurre que dos normas dispongan para un mismo supuesto de hecho, una circunstancia, una combinación de circunstancias singular y concreta, consecuencias jurídicas entre ellas incompatibles. En fin, en honor al tiempo, para concluir esta revisión terminológica, presentaré tres conceptos de antinomia que identifica Pierluigi Chiassoni. Primer concepto, antinomia es cualquier incompatibilidad entre dos normas que se asume que son simultáneamente vigentes, al menos prima facie, para un mismo ordenamiento jurídico. Segundo concepto, antinomia es cualquier incompatibilidad entre dos normas que no pueden ser eliminadas mediante interpretación. Tercer concepto, antinomia es cualquier incompatibilidad entre dos normas que no puede ser eliminada mediante interpretación ni puede ser superada aplicado un criterio de resolución preconstituido. Si nosotros examinamos el lenguaje habitual de litigantes y jueces, podemos darnos cuenta que se usan frecuentemente y con la misma intensidad estos tres conceptos de antinomia. Entonces, siguiendo esta invitación a cultivar una teoría del derecho minimalista, yo propondría emplear un concepto de antinomia también minimalista y reservar en nuestro lenguaje habitual, en las prácticas argumentativas, tanto de la dogmática como de la jurisprudencia, el término antinomia para referirnos a aquellas incompatibilidades entre normas que no se pueden eliminar mediante interpretación y que no pueden ser superadas aplicando un criterio de resolución preconstituido. En cambio, las otras serían simplemente tensiones normativas, las primeras, y la segunda, antinomias aparentes, o sea, si son aparentes no son antinomias genuinas. Como tercer punto, quisiera presentar, guardando las distancias y las proporciones, por supuesto con las ideas de estos autores, algunas conclusiones mías respecto al análisis de prácticas argumentativas de la jurisprudencia y la dogmática al resolver antinomias. Primero, uno puede identificar prácticas argumentativas deficitarias más frecuentes. Califican íntegramente toda una ley como general o especial, olvidando que un mismo texto normativo puede contener simultáneamente normas jurídicas generales y especiales. Otro punto, para calificar una norma como general o especial, suele limitarse a establecer cuál es la ubicación dentro de un texto normativo. Si bien el argumento se es materiae, puede ser un indicio de especialidad, no es necesariamente concluyente. Para establecer si una norma es general o especial, lo relevante es examinar su contenido normativo. Otro punto, confunden todo superávit normativo con una redundancia. Esto representa un error conceptual, ya que únicamente hay redundancia cuando las consecuencias normativas son las mismas. Otro punto, una parte significativa de los operadores jurídicos no tiene suficientemente en cuenta que una prescripción puede ser general o especial según sus diversos elementos. Por ejemplo, de acuerdo con su condición de aplicación, de acuerdo con su sujeto normativo, su ocasión temporal o espacial de aplicación, como lo puso de manifiesto hace ya muchas décadas von Wrigh. Segunda conclusión,
La idea formalista de que las redundancias no existen no ha sido totalmente abandonada por litigantes y jueces en Chile, según se desprende del análisis doctrinario y dogmático que se llevó a cabo. En efecto, uno de los postulados formalistas centrales es la adhesión dogmática del modelo de legislador racional. Como legislador es racional, el legislador no se repite. Por tanto, si el intérprete constata alguna redundancia, esta sería solo aparente, pero no real, y empleando el método de interpretación adecuado puede ser superada. De allí que derive en una directiva de interpretación conocida como el argumento de la no redundancia, el intérprete debe preferir aquella alternativa de interpretación de una disposición que evite atribuir al supuesto de hecho las mismas consecuencias jurídicas que ya le han sido asignadas por otra norma del sistema. El formalismo plantea como una de las propiedades lógicas de los sistemas su independencia o no redundancia. Bueno, tengo alrededor de 30 conclusiones que voy a presentar en la versión escrita de este trabajo, pero solo, si me dan 2 minutos, voy a escoger algunas otras. Esta sería como la cuarta. Propongo acuñar y emplear la denominación de tensiones normativas para aludir a aquellas situaciones en las cuales el intérprete, en una interpretación prima facie de las disposiciones, identifica indiciariamente la posibilidad de que surge una antinomia, hipótesis que requiere efectuar una operación de interpretación más compleja para ser verificada, recurriendo, por ejemplo, a los elementos lógicos, sistemáticos, teleológicos, entre otros, o criterios o cánones interpretativos, si así lo prefieren. Una quinta conclusión o propuesta: en el actual proceso de discusión de la nueva Constitución Política, sugiero introducir una nueva etapa en el procedimiento de formación de la ley, correspondiente a un control de técnicas de racionalidad legislativa, en la que intervengan especialistas en lógica y lingüística para hacer presente al órgano legislativo la posibilidad de mejoras en la redacción de proyectos de ley y así evitar futuros problemas de antinomias, lagunas y redundancias. Por supuesto, este informe tendría un carácter meramente consultivo, y el Parlamento tendría siempre la última palabra como corresponde a un régimen democrático, pero creo que daño no haría. Otra conclusión: propongo acuñar y emplear la denominación de redundancias inocuas para aludir a aquellas situaciones en las que dos o más normas regulan un mismo supuesto de hecho, atribuyéndole consecuencias jurídicas idénticas, sin que sea posible para el intérprete identificar una alternativa de interpretación de cualquiera de las disposiciones que evite que la redundancia surja. Otra conclusión: propongo acuñar y emplear la denominación de redundancias ideológicas para referirse a aquellas situaciones en las que dos o más normas regulan un mismo supuesto de hecho, atribuyéndole consecuencias jurídicas idénticas surgidas por preferencias valorativas del legislador, como hasta hace poco ocurría con el artículo 54 de la Ley 19.1947, entre sus numerandos segundo y cuarto, uno de los cuales fue derogado. Otra conclusión. Solo un segundo, estoy seleccionando algunas que me pueden parecer o que pueden resultar más interesantes. Si la nueva Constitución estableciese mecanismos efectivos que garanticen la descentralización o la desconcentración del país, surgirían nuevos criterios de solución de antinomias en el ordenamiento jurídico chileno, eventualmente el criterio de competencia y el criterio de prevalencia. Otra conclusión: las prácticas argumentativas jurisprudenciales se muestran refractarias por regla general y con ilustres excepciones a emplear directamente las herramientas teóricas elaboradas por la teoría del derecho para la identificación y resolución de problemas de concurrencia de normas. Son proclives, sin embargo, a emplearlas indirectamente cuando son citadas por dogmáticos. Una de las últimas conclusiones, y agradezco su paciencia: propongo acuñar y emplear la denominación de convergencias normativas para aludir a aquellas situaciones en las que dos o más normas regulan un mismo supuesto de hecho, atribuyéndole consecuencias jurídicas complementarias, es decir, no redundantes ni antinómicas, generando la aplicación de todas las normas concurrentes al caso de manera simultánea. Y por último, como una constatación en términos descriptivos, la jurisprudencia nacional ha adoptado en general, y subrayo en general, la decisión interpretativa de no reconocer la existencia de problemas de concurrencia de normas, dejando sin aplicación las normas especiales o dando la opción al demandante sin esgrimir razones justificatorias explícitas. Muchas gracias por la paciencia, además. Gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Voy a pasar mi micrófono. Gracias, Sabrina. Yo tengo, bueno, primero una pregunta para Yasmina, que gracias por venir desde Magallanes hasta acá. Y te quería preguntar que un pequeño comentario, que la Corte Suprema tiene una posición similar a la que tú defendiste ahora,
en materia de impuesto territorial quizás te puede servir, porque el impuesto territorial básicamente en sus normas permite de modo extensivo la retroactividad del cobro del impuesto cuando hay cambio de circunstancia en el predio. Entonces imagínate que tú, no sé, tenías una parcela, te hacías una casita con una bodega, y Impuesto Interno te pilla 3 años después, te va a girar retroactivo el impuesto, para que lo sepan. Y claro, frente a esa actuación, la Corte Suprema construye un argumento de un vacío legal en materia de impuesto territorial, porque el impuesto territorial, como por ley está, por obligación legal está a cargo de impuestos internos, el retraso en el cobro y en la gestión del tributo perjudica impuestos internos. Digamos, una cosa, entonces construye un argumento detrás de eso. Entonces yo te quería preguntar, que tú mencionaste en tu ponencia que esa frase de que me van a matar, algo así, porque claro, evidentemente es un tema, es un tema detrás del cual hay un debate valórico. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto, me parece que tú, así haciendo una analogía con el impuesto territorial, esa idea que tiene la Corte de que el impuesto está a cargo de impuestos internos y por lo tanto sus errores lo perjudican al servicio, no al contribuyente, esa como meta idea, me parece que es súper determinante en construir el vacío legal y aplicar un principio de buena fe tributaria. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto influye en ti, si que nos queréis contar, obviamente, qué tanto influye tu posición valórica en este tema para construir el argumento de la laguna? Eso. Y otra pregunta para Valentina, que me pareció súper interesante, que tú dijiste que en algunas veces los tribunales usan criterios morales para llenar de contenido el concepto de interés superior del niño. Y tú haces una propuesta, obviamente, para manejar esa discreción. Entonces mi pregunta sería, bueno, ¿cuáles son para ti los criterios morales y los no morales? ¿Y cómo distinguirlos? Eso, muchas gracias. Para cualquiera. David Quintero, sobre la expresión de que la antinomia es una situación que no puede ser resuelta por la interpretación. Sobre ese tema específico, yo quisiera recordar un poco la incertidumbre que significa la interpretación, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en las concepciones de Radbruch, que han tenido bastante arrastre, digamos, y han sido cogidas por autores importantes, y que ven la interpretación como un proceso no científico, sino existencial, emotivo, intelectual, intermezclado, etcétera, que en definitiva no tiene solución científica, ¿eh? Entonces, esta incertidumbre gravita también sobre el otro mundo. Como curiosidad, creo que uno debiera reflexionar también sobre las cosas especialísimas, singulares, curiosísimas que se dan en la jurisprudencia en materia de interpretación. Recuerdo como un caso ejemplar, digamos, extremo, el caso del ministro Enrique Correa Labra, que fue profesor en nuestra escuela de Derecho allá, pudo haber podido nombrar allá, personaje que fue presidente de la Corte Suprema. Él tenía, por ejemplo, una interpretación de un artículo transitorio de la Constitución del 80 y hacía una interpretación, en cierto modo, impecable desde un punto de vista, que era contratexto expreso, contratexto constitucional, contra norma especial, contra norma transitoria. Y la interpretación de don Enrique estaba apoyada en la doctrina. Lo menciono nada más que a los extremos a los que puede llevar la interpretación. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Voy a hacer 3 preguntas y 3 afirmaciones. Además de felicitarlos porque sigue siendo esto una fiesta de la teoría del derecho, porque ustedes se han mantenido en ese esquema y que nos sirve a todos desde las distintas disciplinas. Respecto de Jaime, felicitarlo por esa visita a la propia disciplina y a ver cómo se ha ido construyendo la doctrina. Y yo creo que puede servir como modelo para ir construyendo, autoconstruyendo la historia de la doctrina de cada disciplina. Por ejemplo, me da la impresión que uno podría calificar la exposición tuya como historia del derecho civil también. ¿Cómo podría resolver
o cómo has resuelto en la exposición, en tu investigación y en la exposición escrita luego, esa distinción entre historia de la disciplina y método de la disciplina. ¿Y a qué te refieres específicamente cuando se habla del método? ¿El método expositivo o el método científico, como esto que estamos hablando de teoría del derecho? ¿Cómo ha sido, porque la pregunta es, ¿cómo ha sido el desarrollo de la doctrina del derecho civil respecto de la propia teoría del derecho que estamos nosotros haciendo acá? ¿Los juristas civilistas han sido visitantes de la teoría del derecho? ¿Han sido los grandes enseñantes? Yo creo que ahí hay algo bastante importante. Yo parto con una afirmación. Yo creo que a raíz del título preliminar del Código Civil, los civilistas han cumplido durante muchos años un rol enorme de los enseñantes de la teoría del derecho. Sin saberlo quizás a veces. Y ellos están haciendo teoría del derecho también. Y de hecho en algunas facultades se enseña el ramo de teoría de la ley. Con ese mismo rótulo, lo que están haciendo es teoría del derecho. Más que nada haciendo justicia por una parte, cómo se está construyendo esa historia y cómo también un modelo para el resto de los especialistas que tendríamos que preocuparnos de la historia de nuestras propias disciplinas, que es una gran dedicación en muchos sitios. Me salto inmediatamente a Valentina. Respecto de Yasmina, ya tiene una pregunta importante, pero muy bonita su exposición, porque se trata de eso, de enfrentar casos difíciles, y ese era un caso muy difícil, digamos, para todos, porque hay un problema moral, como decía Jaime. A ver, era mi misma pregunta, más o menos. ¿Cómo uno puede separar su ideología personal de la respuesta que da en el análisis teórico de los casos? No quiero dar ejemplo, pero es difícil a veces desprenderse de sus propias convicciones. Y que parece que para los jueces es lo más grave y lo más difícil. Tener que fallar contra sus convicciones. Y que parece que es uno de las características de la teoría del derecho. En tercer lugar, bueno, ya hice algo de pregunta a Yasmín igual. Valentina, en la ley 21.430, en el artículo 3º, hay una regla especial de interpretación y tú la señalaste. Es parecido al artículo 2 ter, que es de la ley del consumidor. Es muy parecido. Y a otros casos. La pregunta es ¿cómo se ha enfrentado desde el punto de vista de tu tema esa cláusula para esas respuestas jurisprudenciales? ¿Ha habido una revisión de ese artículo? Yo lo estaba mirando acá mientras tú decías la exposición y la verdad es que es bastante similar, y lo que hace es que obliga al juez a que la interpretación se funde primordialmente, dice, en el principio de la aplicación más favorable al interés superior del niño. O sea, altera la regla y no sé cómo se ha enfrentado a eso. Quisiera dar como contexto otro caso que yo había mencionado en la mañana, de una disposición del año 2012, que es de la ley 20.609, antidiscriminación, se conoce esa ley. Pero es uno de los textos legales más curiosos que yo he leído en mucho tiempo. Es como la negación de texto legal. Es como decir algo y no decirlo. Dice el artículo 18, interpretación de esta ley, de la ley antidiscriminación. Los preceptos de esta ley, dice, no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios. O sea, aun cuando estén derogando o modificando, no van a poder ser interpretados así, de cualquier otra norma legal vigente, con la sola excepción de algunas normas que esa propia ley deroga. Esto es como una no ley, un enunciado que se anula a sí mismo, que es lo contrario a estas normas que tú mencionaste.
¿Cómo se ha enfrentado eso en la praxis? Y la última pregunta de abuso, perdónenme, es que yo vengo aquí a aprender y a preguntar, así que yo agradezco a ustedes, me agradezcan a mí por proponer esto, pero el agradecido soy yo. Y David, ¿por qué no visitaste Savigny? Pero después, en cuanto a la antinomia, porque quedaste prendado, cautivado por todos estos nuevos autores de la filosofía, normalmente analíticos, lingüistas, pero nuestro viejo Savigny, no lo has visitado, ha sido, así como las lagunas, ¿han sido queridas la no visita o ha sido algo que tú mismo no te has dado cuenta que el Savigny podría haber encontrado un análisis bien importante sobre justamente las anonías? Eso. ¿El mismo orden? Bien, gracias por la pregunta, Alejandro. Ciertamente tiene que ver con un poco de la historia del derecho privado, ¿no? Las otras disciplinas, en Chile me refiero, han ido haciendo un poco de historia, derecho penal. De hecho hay un libro de Jean-Pierre Matus, que es un poco la reflexión sobre no solamente sobre la historia, sino también sobre un poco el método que ha tenido la doctrina penal en Chile, y algo hizo para el derecho constitucional José Francisco García, ¿no? Por lo menos acotado a la función de la católica. Muchos años atrás, en la Universidad de los Andes, año 2004, 2005, por ahí, se hizo un seminario donde se le pedía a distintos profesores que analizaran un poco lo que había sido el aporte a la doctrina civil de sus distintas facultades. Entonces, ahí hubo alguna reflexión interesante al respecto de cómo hay particularidades. Por ejemplo, como ciertas facultades toman un modelo más positivista, otras permanecen con alguna influencia más del derecho romano, etc. Entonces, sí, hay algo de historia del derecho, pero tratando de analizar el método. Y claro, el método puede ser analizado desde una perspectiva expositiva, cuál es la obra que predomina y cómo se afronta la exposición de la materia, donde ciertamente una tiene finalidades didácticas, que son los manuales, y que emergen en torno a la década de 1910 y se van prolongando. De hecho, hemos tenido la aparición de nuevos géneros, ¿no? Por ejemplo, el comentario, el Código Civil, el comentario que está coordinando Carlos Amunátegui, es también una novedad. De hecho, Jacob Stagol tiene un artículo sobre por qué los países de Latinoamérica no han desarrollado con fuerza el comentario legislativo. Dice que es una cierta incomodidad ante la codificación. Eso, como que es mejor la propuesta normativa que tratar de extraer todo lo que dan las normas de sí. Pero también hay algo del método científico en cuanto tal, ¿no? De hecho, cómo se abordan, qué elementos se utilizan, cómo se trabaja con las normas, qué aplicación, por ejemplo, sea a los principios o a otras disciplinas auxiliares, por ejemplo, la búsqueda el origen de las normas o la interpretación de las normas, etc. Y ahí creo que, bueno, algo se ha hecho, ¿no? Ramón Domínguez tiene un artículo interesante sobre la influencia francesa, cómo la influencia francesa marca una forma de afrontar el derecho. Y ciertamente sobre la función del Código Civil, la existencia del título preliminar y lo que eso ha marcado en torno a la interpretación, etc., ha sido relevante, pero creo que demasiado apegado al mismo texto del código, no obstante que ha habido un mayor análisis, pero esa explicación de la teoría de la ley no tiene una connotación de teoría del derecho. Entonces creo que hay que analizar, como también lo ha presentado el Quintero, ¿no? Los problemas que desde la teoría del derecho se van afrontando en las distintas disciplinas y cómo se le va dando alguna razón, aunque muchas veces no se ocupen los argumentos que son propios de la teoría del derecho. ¿Sigo yo? Ya, perfecto.
Voy a responder las preguntas en el orden que fueron formuladas. Así que, respecto de la pregunta sobre cómo distinguir entre los criterios morales y cuáles no, me gustaría partir dando algo de contexto. El trabajo que presento naturalmente se enmarca dentro de mi proyecto de investigación doctoral y la investigación nace a partir de la inquietud del caso de la jueza Tala. En este caso, lo que se discute es el cuidado personal de 2 niñas, demandado por el padre, el cuidado en ese momento se encontraba radicado en la madre, y mediante recurso de queja, es decir, ya había una sentencia firme y ejecutoriada que entregaba el cuidado personal a la madre, mediante recurso de queja, la Corte Suprema conoce del caso, revoca la sentencia y otorga el cuidado personal de las niñas al padre. Y dentro de ese contexto, digamos, el tribunal argumenta que se debe entregar el cuidado personal al padre atendido a que el papá les puede proveer una mejor protección de sus derechos por proveerles un hogar que se constituye bajo una familia heterosexual. Y a mi parecer eso es abiertamente un criterio moral. Ahí el juez no está diciendo, bueno, el papá tiene mejores posibilidades de ofrecerles educación o mejores instalaciones para resguardar a las niñas, sino que radica solamente en una cuestión de percepción sobre si los niños se desarrollan bien o no en un entorno de una familia homoparental o heterosexual, digamos. Ahora, esto también plantea cuáles son entonces los criterios no morales. Para dar solución a esto, yo creo que hay que aplicar una interpretación sistemática de la ley 21.430. Yo creo que la ley nos entrega suficientes insumos para pesquisar cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan a cada niño y cuáles son las que se deben tener en cuenta en el caso particular. En ese sentido, mi criterio es más bien normativo. No sé si satisfago su pregunta. Parcialmente. Lo podemos... Sí, lo podemos conversar en el café. Bien. Respecto del artículo 4 de la ley 21.430 sobre interpretación, la verdad, profesor Vergara, es que las sentencias no se refieren a él. Escuetamente las sentencias refieren la ley 21.430 en cuanto consagra el interés superior del niño y sus 3 dimensiones. Se transcribe eso, pero no hay mayor desarrollo en cuanto a su interpretación, sino que es un repetir la ley y no reflexionar más en tanto a ello ni a su interpretación, que también es una cuestión que podríamos discutir, digamos. Y respecto a la pregunta telemática, si los problemas de aplicación del interés superior del niño se podrían equiparar a los problemas de aplicación de otros principios del derecho civil, la verdad es que en ese sentido quisiera mantener mi propuesta en términos más modestos. Yo creo que cada disciplina tiene sus propias particularidades y la propuesta de cómo determinar el contenido del interés superior del niño en cuanto a principio, yo lo planteo a partir de una interpretación sistemática de una ley. Por tanto, sería irresponsable de mi parte plantear que esto es aplicable a otros principios. Ya, la pregunta de, ¿tu nombre es Jaime o no? No, Jaime. Jaime, era respecto a si cuando se identifica una laguna está impregnado de valoraciones al identificarla, porque yo noté acá construirla, entonces me parece raro. De una valoración. Claro, claro. Bueno, eso está en conexión con lo que expusimos, porque se identifica una laguna normativa, ¿cierto? Una laguna normativa, es decir, no hay solución normativa dada por el sistema, pero puede estar, por concepto, según el concepto que dimos, estar presente una laguna axiológica. ¿Te fijas? Es decir, el sistema da una solución, pero a mí me parece que no es la solución adecuada, como la interpretación que yo di de filiación de 2 madres, en que uno podría haber indicado, acá sí había una solución, había una regla implícita en el sentido de negar el derecho, porque no estaba contemplado la norma. Había una norma que regulaba las técnicas de reproducción asistida y la filiación. ¿Te fijas? La había. Laguna axiológica
igual se utiliza la expresión ideológicas, pero no la utilicé porque es más peyorativo, suena más elegante axiológica. Y la axiología trata sobre el estudio de los valores. El derecho, yo creo que, sé que esto es difícil, pero no hay que tenerle miedo a los valores. O sea, los valores trasuntan todo el ordenamiento jurídico y cada norma que uno ve, ahí se está promoviendo algún tipo de valor. ¿Te fijas? Entonces, a tu pregunta, si hay valoraciones cuando se identifican una, de lo que he podido humildemente ver, estudiar, percibir, me parece que sí, que lo hay. ¿Cuál es el tema? Y lo conecto un poco con la pregunta del profesor Alejandro. Preguntaba, porque el temor en el fondo es qué tipo de valoración se está haciendo y se puede conectar con una precisión subjetiva del jugador. Me imagino que por ahí va, ¿cierto?, el tema. Y creo que por ahí quizás va la pregunta también, quizás más a nivel de análisis teórico, pero también se podría conectar con la figura del juez, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto de separar la moralidad? Así se presentó. Bueno, por lo menos en el sentido personal, yo estoy teniendo estudios avanzados de separar la moralidad. Yo muchas veces hablo de casos y en clase los expongo y son algo que no representa mi fuero interno, mi moralidad. Pero digo, no voy a negar a que lo conozcan ya que se vea a la luz del sistema. Y yo creo que ahí, a pesar, puede verse difícil de capturar, pero yo creo que ahí está el meollo. Uno, en el estudio y análisis del sistema, uno también se tiene que dar cuenta que el propio sistema, con sus normas, con sus principios, va teniendo una coherencia valorativa, ¿ya? Y que puede ser distinta a la valoración que uno, o a la solución que uno llegaría o que a uno le gustaría. El sistema tiene una constitución que tiene garantías, que tiene derechos fundamentales, que luego está más concretizado en las normas legales, y por eso también yo creo que la importancia de esta sentencia que yo cité, por ejemplo, porque a esa sentencia se le acusó que no había fundamento, que había laguna axiológica, que estaba mal fallada, etcétera. Otros profesores obviamente decían que era espectacular, que había un hilo argumentativo muy rico, y la verdad es que sí y yo creo que ahí está la clave, el tema de la justificación y de la argumentación, y por eso yo creo, sí, sé que muchos piensan que es lo que está de moda, pero en realidad es el método jurídico con ojos actuales. Es decir, cuando el juez, porque se diferencia entre el contexto de descubrimiento y de justificación. Ya eso, en síntesis, el contexto de descubrimiento es como yo intuitivamente quizás llego a una solución y luego en la justificativo, como yo explicito mi solución y le demuestro al público en general que es razonable, que es plausible, ¿cierto? Y cuando yo hago eso, ahí en el fondo va a quedar, y por eso es importante igual lo que dice acá la colega, por la justificación. Porque como falta argumentación, falta justificación, y especialmente en estos casos que son más de norma abierta, como el principio, entonces, ¿cómo tú, entre comillas, porque esto, seamos sinceros, esto no es ciencia dura, ¿cierto? Y quien falla son seres humanos, pero por lo menos nos vamos garantizando una racionalidad de las soluciones jurídicas, ¿ya? La racionalidad, hay muchas maneras de desarrollar ese concepto de racionalidad, que también puede como hacer agua entre las manos, pero una racionalidad que tú lo buscas en la sistemática, ¿ya? Es decir, ¿qué me dice la Constitución? ¿Qué me dice la norma? Racionalidad como sistema, racionalidad como consenso, como explicitación también de los valores. Yo creo que mientras más se haga énfasis en la argumentación, mientras más haya un control de las decisiones, mientras más públicas sean, todo eso apoya de alguna manera a fortalecer la argumentación. Cuando tú fortaleces la argumentación, tú estás obligando al jugador a que quizás tuvo una idea valorativa subjetiva, nunca lo vas a saber, y nunca vas a saberlo con certeza porque es algo interno, ¿cierto? Pero sí vas a tener un control de su decisión, de racionalidad. Yo creo que por ahí va el tema. Y el jugador tiene que ser imparcial, o sea, que no es lo mismo que ser neutro, porque también el jugador toma, ¿cierto? Se compromete con una decisión que es la decisión que está en su fallo, ¿ya? Pero yo creo que el meollo está en la justificación y la argumentación, donde tú cumplas con los requisitos formales de la lógica, donde tú eches mano, disculpen la expresión, pero bueno, a los criterios argumentativos de una manera coherente. Yo creo que van a ir bajando esos ánimos o bajando esa, ¿cómo se dice?, desconfianza en el aspecto valórico. Pero sí tenemos que asumir que valores
siempre van a haber, siempre van a haber. El asunto es cómo justificas tú tu decisión y la haces plausible no solo a tus ojos, no solo a tu despacho, la haces plausible para el público en general. Eso es mi idea. Gracias. Bien, respondiendo primero al profesor Vergara Blanco. Tuve que escoger, son solo 15 minutos, y escogí una mirada panorámica a la teoría del derecho del último siglo. Es una renuncia, inevitablemente uno hace constantes renuncias. Los clásicos siempre pueden ser revisitados, siempre nos dirán algo nuevo, y revisé también las convocatorias anteriores de la jornada, y como ya había una dedicada a Savigny, no quise un poco meterme en eso. Uno podría seguir hacia atrás, ¿no? Uno podría buscar en Francisco Suárez el Tratado de las Leyes de Dios Legislador, y hay cuestiones muy interesantes, metodológicas, por ejemplo, para abordar antinomias, y bueno, y uno va retrocediendo, llega a los juristas medievales, y en fin, y a los romanos mismos. Así es que esto es inagotable, así es que es una notoria ausencia. Y para responder a la pregunta del profesor Pedrals, también, ahí faltó Radu, que es verdad, pero para hacerme cargo de su pregunta, ¿no? A los extremos a los que se puede llegar a través de la interpretación, yo creo que esto también puede dialogar con varias de las ponencias. Es interesante cómo mucho se ha dicho que las antinomias corresponden a un problema de interpretación, a un problema lógico de interpretación, junto con las redundancias, junto con las falsas o erróneas presuposiciones jurídicas y fácticas. Pero hay algunas miradas distintas, como por ejemplo la de Guastini, que dice que las antinomias no son problemas de interpretación, sino que son problemas de otra naturaleza. Porque una antinomia no es una contradicción entre disposiciones normativas, no es una contradicción entre textos, sino que una antinomia es una contradicción entre normas. Y no es lo mismo una disposición que una norma. Una norma jurídica es una disposición después que ha sido interpretada. Por lo tanto, lo que media entre disposición y norma es un acto interpretativo. Si las antinomias son conflictos entre normas, entonces las antinomias se producen después de haber interpretado. Antes de la interpretación no podría haber conceptualmente antinomias. Y por lo tanto, uno puede recurrir a técnicas interpretativas, no solo para evitarlas, sino que uno podría provocarlas. Uno, usando ciertas técnicas interpretativas, puede provocar antinomias, puede evitar antinomias. Y habría otras técnicas para solucionar las antinomias. Y a propósito de la pregunta que hace Jaime, claro, uno también puede recurrir a ciertas técnicas para provocar lagunas, y uno puede recurrir a ciertas técnicas argumentativas para evitar lagunas. Entonces se pasa de esa mirada, que es un poco más escéptica, de que las lagunas y las antinomias no se constatarían así, sino que se provocarían o se evitarían, lo cual puede ser bastante escandaloso desde una perspectiva más anclada al formalismo jurídico, porque hoy ya nadie se declara formalista, pero cuando uno analiza nuestras prácticas jurídicas, son bastante formalistas, o a veces uno es formalista estratégico, es decir, nadie va a alegar a la Corte, su señoría, esta disposición admite 3 alternativas de interpretación y por favor, escoja esta alternativa de interpretación y descarte estas 2, porque usted tendrá que usar estas técnicas interpretativas. Es verdad que hay otras técnicas que permitirían justificar otra decisión interpretativa, pero exclúyalas. Entonces, eso sería ir derecho al fracaso. Entonces, por lo tanto, usamos un lenguaje formalista en los alegatos, en la redacción de las demandas, en la interposición de los recursos, y los jueces también usan un lenguaje formalista al justificar sus decisiones, no por cinismo, no porque estén haciendo alguna operación encubierta ni nada semejante, sino que con plena honestidad intelectual para preservar también los ideales de certeza. Entonces, por ejemplo, esos trabajos de análisis jurisprudencial que ha hecho el profesor Vergara Blanco, ¿verdad?, que son muy significativos al respecto para develar un poco lo que ocurre ahí. Y por otra parte, si nos queda poco tiempo me lo dices, es bien interesante si uno analiza esa sentencia que se dictó en materia por el Tribunal de Familia, en ese caso de comaternidad, antes de que se dictase la ley, porque si uno analiza los argumentos de esa sentencia, el tribunal en una parte dice que hay antinomia. Entre el 182, ¿no? No, pero dice que hay antinomia y en otra parte dice que hay laguna. Si uno la revisa, recurre a Ross y distingue entre la clasificación de antinomias en esa sentencia, dice que hay antinomia, y en otro considerando dice que hay laguna. Es decir, intentó blindar
la resolución argumentativamente de críticas, que se entiende, ¿no? Una sentencia que esto va a provocar una cierta reacción, reparos de diversa índole. Entonces el propio tribunal dice, aquí hay laguna, y el propio tribunal en otro considerando dice, aquí hay antinomia, lo cual es muy extraño. O hay antinomia o hay laguna, y no se quiso decidir. Y dijo las dos cosas, si uno revisa los considerandos al leer esa sentencia. El otro punto, perdón, es que es complicado el concepto de laguna ideológica. Es decir, es tan ajeno a nuestra cultura jurídica, pero no ajeno a la teoría del derecho. Sí, a mí me parece muy interesante si eso está dicho por los teóricos del derecho, pero un litigante corre serios riesgos al decir, aquí hay una laguna ideológica, es decir, hay una norma que regula el caso, pero el caso presenta ciertas características o particularidades que el legislador no contempló, y al aplicarse la ley al caso se producen consecuencias notoriamente injustas e inconvenientes, que como el legislador no pudo querer que se produjesen, resulta razonable evitar no aplicando la ley al caso. Entonces alguien podría decir, mire, es una sentencia contra ley, porque hay ley que regula el caso y usted no lo está aplicando porque habría consecuencias notoriamente injustas e inconvenientes. Entonces, como Nino, cuando explica el concepto de laguna ideológica, por ejemplo, recuerda el caso de la antigua ley de adopción argentina que impedía adoptar a los padres que tuvieran hijos consanguíneos. Y se presentó un matrimonio que quería adoptar, sus hijos eran mayores de edad y además consentían en la adopción. Entonces los tribunales dijeron, este caso presenta dos características que el legislador no contempló. Los hijos son mayores de edad y los hijos están de acuerdo en que adopten. Y por lo tanto, ¿por qué vamos a negar la adopción? Sí, hay laguna axiológica y se acepta la solicitud de adopción. Pero lo interesante es que, aunque no se emplee ese, yo no lo he visto empleado, ¿no? Porque además sería, claro. Pero hay otra estrategia que usamos mucho en la práctica, y con esto termino, para provocar el mismo efecto, que es la interpretación restrictiva. Es decir, usted provoca el mismo efecto que se logra a través de la laguna ideológica, usando una técnica interpretativa tan usual y tan antigua y tan vieja que no despierta ningún recelo, que es decir, bueno, esta disposición se tiene que interpretar restrictivamente y por lo tanto este supuesto hecho no está comprendido en la disposición, no se aplica y punto. Que es el efecto que busca la laguna axiológica, porque alguien podría poner reparos o que no existen, o que eso sería exactamente lo contrario de la vinculación del juez a la ley, ¿no? En fin, es complejo.